Bueno, el capítulo de hoy que vamos a tratar es reacciones químicas. Primero hagamos unas pequeñas diferencias en lo que son las transformaciones físicas y las transformaciones químicas. Empezaremos haciendo recalque de las transformaciones físicas. ¿Qué son las transformaciones físicas? Son toda sustancia pura que posee una serie de propiedades características y una relación fija entre los átomos que la forman. En las transformaciones físicas, estas propiedades no cambian, ni tampoco la relación entre los átomos, es decir, no cambia la naturaleza de la sustancia. Son transformaciones físicas las disoluciones, como por ejemplo el agua con azúcar. En una otra disolución, cuando nosotros agarramos una cucharadita de sal, la disolvemos, también es un tipo de disolución, o alcohol con mezclarlo con agua, etcétera. Acá también vemos los cambios de estado. Los cambios de estado como pasar de sólido a líquido, líquido a gaseoso, gaseoso a líquido, líquido a sólido, o viceversa, desde sólido hasta gaseoso, de gaseoso hasta sólido, como son tanto la fusión, la condensación, la licuación, la evaporación, la sublimación, etcétera. Todos son tipos de cambios de estado, ya no nos olvidemos de eso, jovencitos. Muy bien, pongamos un ejemplo. Si nosotros disolvemos un poco de clorato de potasio en agua, aparentemente el sólido desaparece y la disolución es transparente como el agua pura. Si sometemos la disolución a un proceso de destilación, cuando se haya evaporado todo el líquido en el fondo del matraz, quedará un residuo sólido. Podemos comprobar que se trata de clorato de potasio, el mismo sólido que habíamos disuelto. Mira, nosotros podemos observar cómo es el clorato de potasio. Lo disolvemos en agua, es como tuviéramos aquí sal de mesa, lo disolvemos en agua y aparentemente pareciese que hubiera desaparecido la sal, ¿cierto? Sí, pero ¿realmente ocurriría eso? No, jovencitos, ¿ya? ¿Qué más podemos decir de la disolución de clorato de potasio? Por lo tanto, es un fenómeno físico, ¿ya? No te olvides de eso, jovencitos. Ahora veamos qué es una transformación química. En una transformación química, las propiedades y por lo tanto la naturaleza de las sustancias que reaccionan, llamadas reactivos, cambian, rompen sus enlaces, jovencitos, formando nuevas sustancias llamadas productos. A tu alrededor puedes ver muchos cambios químicos, como son la formación de rumbre, el gas de la cocina ardiendo, el cambio de color de la carne que se ruste en el horno. Nuestro cuerpo es un sistema donde se producen infinidad de cambios químicos o reacciones químicas, desde que el alimento ingresa a nuestro organismo, ¿cierto? Y hasta que sale. Muy bien. Ahora veamos el ejemplo anterior, pero de la siguiente forma. Si nosotros en estos momentos calentamos el clorato de potasio en una cápsula de porcelana, durante el proceso se produce un desprendimiento de gas que resulta ser oxígeno. Si analizamos el sólido que queda en la cápsula al finalizar, comprobaremos que no es clorato de potasio, sino cloruro de potasio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la calcinación del clorato de potasio es un fenómeno químico, ya no nos olvidemos de eso. Los fenómenos químicos se llaman también reacciones químicas, nombre con el que lo designamos habitualmente. Una reacción química no es nada menos que un proceso en el que una o varias sustancias se transforman en otra u otras distintas a las iniciales. Como podemos observar en la imagen siguiente, vemos todo a escala molecular. El esquema de la reacción que experimenta el clorato de potasio cuando se calcina. Vemos acá, jovencitos, miren el clorato de potasio, ¿ya? El clorato de potasio, el cual reacciona con quién, jovencitos, con quién, díganme, cuando se calcina, díganme, por acción del calor que nos va a producir, jovencitos, al cloruro de potasio, como podemos observar en esta reacción, con desprendimiento de gas oxígeno. ¿Cuáles son los componentes de una reacción química? Entre ellos tenemos los reactivos, que son las sustancias o sustancias que inician la reacción química.
Luego tenemos los productos, que son las sustancias o sustancias finales que se obtienen en una reacción. Ya, entonces, en este caso, en nuestra reacción, el clorato de potasio viene a ser nuestro reactivo. Y como productos tenemos aquí al cloruro de potasio con el oxígeno. Para que los reactivos se transformen deben romperse los enlaces que unen sus átomos. Después estos átomos se reagrupan de modo distinto para formar nuevos enlaces y dar lugar a los productos. Observamos lo que ocurre en la reacción anterior. Se rompen los enlaces entre los iones clorato y potasio, como lo observamos aquí, y los enlaces entre los átomos oxígeno y cloro. Se forman los enlaces entre los iones cloruro y potasio, como lo podemos ver. Se forman los enlaces oxígeno-oxígeno de las moléculas de oxígeno.